Alejita, no te puedes meter. ¿Listo? Si tienen acceso para admitir a todos, ¿cierto? Sí, Sí, Ah, bueno, listo. Ya les digo, está conectado. Listo, admitir a todos. Y ya estaríamos en vivo, ¿ok? ok. importante hacer el arranque cuando ya ellos hayan activado sus micrófonos para que puedan escuchar. Ahí ya van todos. Estamos en vivo. Cuando quieran podemos dar inicio. Atención que sigue entrando gente a la sala de espera. Y buenos días, bienvenidos a todos. Ya estamos admitiendo a los que están en sala de espera. Y tenemos hoy el gusto de recibir aquí bueno, un equipo maravilloso de la UCB. Profe Morelas, ¿puede dar inicio a la actividad el día de hoy? Ya estamos aquí en vivo. Buenos días. Es un gusto saludarle. Le habla Murela Alvarado, directora de Cultura de la Universidad Central de Venezuela. Y hoy damos inicio a una actividad además muy pertinente que tiene que ver con el ciclo que se ha sido denominado después de los terremotos, la reconstrucción más allá del concreto, que es nuestra primera sesión. Es una alianza muy pertinente y necesaria que hemos establecido con la Fundación de la Cátedra Fundación para la Cultura Urbana y la cátedra, el relanzamiento de la Cátedra Permanente de Imágenes Urbanas. Es importante recordar que la Cátedra Permanente de Imágenes Urbanas fue creada y es dirigida por el sociólogo venezolano Tulio Hernández y ha sido un espacio dedicado a la reflexión, difusión e investigación sobre la relación entre ciudad, cultura y espacio público, en donde se ha logrado reunir a destacadas figuras del pensamiento social, el urbanismo y la creación literaria, incluyendo figuras destacadas de la literatura mundial como Humberto Eco, Sergio Ramírez, Juan Viloro, César Aira, Adriano González León, Julio Ortega, Adolfo Castellón, perdón, y del pensamiento académico latinoamericano como Néstor García Canclini, perdón, Jesús Martín Barbero y destacadas figuras, algunas ya no están con nosotros, Marco Negrón, William Niño, Arturo Almendoz, Federico Veras y Manuel Bermúdez. De esa experiencia ha quedado como valioso legado el libro Ciudad, Espacio Público y Cultura Urbana, que reúne 25 conferencias de la cátedra y una publicación que con el paso del tiempo adquiere cada vez mayor relevancia y significación. En la presente década, la cátedra, entre otros eventos, promovió un ciclo oportuno de conversaciones a distancia con una gran afluencia de público que se tituló Los dilemas civilizatorios del coronavirus, cuarentena planetaria, migraciones y cultura. Ese se realizó durante 4 sesiones entre el 6 y el 27 de junio del año 2020, cuando estábamos en pleno momento de crisis a partir de la pandemia. Ahí participaron Néstor García Canclini, Sergio Ramírez, Ana Teresa Torres y Jordi Carrión. La cátedra fue fundada en el año 1993 en medio de la gestión para la Fundación de las Artes, de Fundarte, que estaba presidida por Tulio Hernández.
Año después, en el año 2004, reinició sus actividades bajo el auspicio de la Fundación para la Cultura Urbana, en cuya editorial se realizó la publicación que ya hemos mencionado, Ciudad, Espacio Público y Cultura Urbana. Ahora, en el 2026, con el apoyo de la Dirección de Cultura que tengo el honor de dirigir y de la Maestría en Gestión Cultural y Políticas Culturales de la UCB, y sobre todo gracias al auspicio de la Fundación Telefónica Movistar, se relanza este ciclo después de los terremotos, con el propósito de generar alertas y reflexiones sobre la necesidad de asumir de manera integral, multidisciplinaria y con profunda sensibilidad social el proceso de recuperación y reconstrucción de Caracas y del litoral de Vargas luego de los terremotos del pasado 24 de junio. Por eso, su primera sesión se titula La reconstrucción más allá del concreto. Muchísimas gracias y sean todos bienvenidos. Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque esta es una transmisión que se está realizando incluso fuera del país. Hay gente conectada desde España, desde Portugal, Argentina, Chile. Realmente esto es una conexión de tipo internacional. Mi nombre es Carlos Guzmán, soy el coordinador del programa de posgrado de la Maestría en Gestión y Políticas Culturales de la UCB y en alianza, como lo dijo muy bien la profesora Morel Alvarado, directora de Cultura de la UCB, en alianza con la Fundación Cultural Telefónica Movistar y por supuesto con la propia UCB, estamos organizando un ciclo. Es un ciclo que vamos a tener permanentemente todos los viernes. Todos los viernes vamos a estar abordando temáticas que están relacionadas, como lo dijo el propio Tulio Hernández cuando estábamos definiendo qué es lo que íbamos a hacer. Se llama recuperación y reinvención más allá del concreto. Así que desde ya los estamos invitando no solo para esta sección, sino para las posteriores secciones y oportunamente el profesor Tulio Hernández nos va a decir cuáles son las próximas secciones. Vamos a dar inicio entonces precisamente con el profesor Tulio Hernández, destacado sociólogo venezolano, escritor, columnista de varias prensas, tanto nacional como internacional, director de esta cátedra permanente de imágenes urbanas, fue presidente de Fundarte, profesor de nuestra maestría en gestión y políticas culturales y a la vez consultor internacional en el tema de las políticas, gestión cultural, democracia, en fin, Tulio tiene una larga trayectoria. Así pues que vamos a dar inicio con Tulio Hernández, donde él va a abordar el tema pues de la memoria, de la recuperación, que es un tema bien importante en estos momentos, ¿no? Es decir, bueno, Tulio creo que perfectamente nos va a dar una exposición de qué es lo que vivimos, qué estamos viviendo y por supuesto que es el espíritu de esta cátedra, qué es lo que podemos hacer a partir de ahora, porque esa es la motivación por la cual nosotros los estamos convocando a todos ustedes. Así pues, Tulio, bienvenido y mis bendiciones a todos los que están asistiendo. Profesor, tiene el micrófono apagado. Si puede, por favor, habilitarlo. Ya, buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Dirección de Cultura, a la Maestría de Políticas Culturales y a la Fundación Telefónica Movistar por el apoyo a este evento que estamos iniciando. Y por supuesto, a todos los ponentes que nos acompañan. Para aprovechar los 15 minutos, le pido a Carlos Guzmán que me avise cuando falten dos. Voy a tratar de hacer esta intervención que he denominado las lecciones no evidentes de los desastres naturales, identidades, memorias y tejidos sociales. Y para tratar de
aprovechar al máximo los 15 minutos. Lo voy a hacer alrededor de 5 propuestas. La primera, ¿la recuperación es integral o es un paño caliente? En el flyer de presentación de este evento, hacíamos lo que podemos llamar una declaración de principios. Los desastres socionaturales, decíamos allí, no solo destruyen vidas humanas y edificaciones, vialidades e infraestructuras, también arrasan memorias colectivas e individuales, sistemas ambientales, tejidos comunitarios, estados emocionales, paisajes urbanos y naturales. Por lo tanto, y esta es la primera tesis, un proceso de recuperación integral post-desastre no se debe concentrar solo en los factores constructivos, en la reconstrucción física de lo perdido, sino que debe incluir con la misma intensidad las circunstancias y variables propiamente culturales, sociales, afectivas, ambientales y emocionales que es necesario recuperar, sanar, rehabilitar. Fíjense que estamos hablando no solo de reconstrucción, recurrimos a los términos recuperación, rehabilitación, sanación, incluso agregaría reinvención, porque para hacerlo bien no se trata de reconstruir, es decir, de volver a levantar lo edificado, de volver a hacer lo mismo que ya existía, sino tratar de revisar qué es lo que se había hecho mal anteriormente, cuáles fueron los patrones de asentamiento que no respetaron las condiciones naturales, de eso hablará la profesora María Isabel Peña, cuáles usos sociales de la zona se privilegiaron y sobre todo entender algo que a veces no se entiende, que las miles de personas, ni las familias, ni las comunidades volverán a ser las mismas, su vida, sus rutinas y ahora sus memorias, también sus maneras de recordar el lugar o de entenderse con el lugar a donde muchos tendrán que ser reubicados o desplazados. Segundo principio, los desastres naturales no son naturales. Esto es fundamental que lo entendamos en Venezuela y en todas partes. Las ciencias sociales, especialmente la antropología y las ingenierías especializadas en el tema, tienen largos años tratando de convencernos de algo decisivo, que ningún desastre natural lo es a secas, que mientras ocurran donde hay un asentamiento humano, son inevitablemente hechos sociales y políticos, y que por eso es preferible hablar hoy de desastres socionaturales. En todo caso, y esto lo incluiré al final, las tragedias como los terremotos no solo demuelden edificaciones y relaciones sociales, sino que también producen y entierran a veces entre sus escombros a regímenes políticos, o por el contrario, hacen ejercer otras fuerzas sociales desconocidas por la propia sociedad que con voluntad, experticia y fe pueden liderar una renovación de su país. Hay un antropólogo venezolano, doctor en historia, profesor en la Universidad de Sevilla, que por cierto es nuestro próximo invitado el próximo viernes, que ha reflexionado muchísimo sobre este tema de la naturaleza no natural, perdonen la redundancia, de los desastres naturales. Y me permito citarlo, hablo comillas. Los desastres
representan la cristalización de procesos sociales, históricos, materiales y simbólicos. Son el producto de relaciones humanas establecidas con la naturaleza y sus fenómenos, o bien de relaciones entre humanos. Eso permite comprender que los desastres no son naturales y que nada tienen que ver los fenómenos con las destrucciones que suceden a su paso. Los resultados eventualmente catastróficos a la vuelta de terremotos o huracanes provienen de procesos humanos, de convivencias equívocas con la regularidad de la naturaleza, de la ausencia de memorias colectivas asertivas, o bien de decisiones vinculadas con la satisfacción de intereses que optan por dar la espalda a la prevención. Estos fenómenos naturales adquieren potencialmente, son adversos a cualquier cualidad de la forma en que la sociedad se relaciona con ellos. Lluvias torrenciales, y este ejemplo me parece muy claro, en medio de un desierto no producen los mismos resultados si descargan sobre laderas inestables ocupadas por viviendas autoconstruidas. Cuando la naturaleza se yergue como amenaza, hallaremos su causalidad en la sociedad que la padece como tal y no en la potencialidad de los embates de la naturaleza. Bueno, de esta manera podemos entender la responsabilidad que tenemos los humanos en la producción de desastres naturales, sabiendo que los fenómenos naturales ningún daño o menos daños causarían si hubiéramos sido capaces de entender cómo funciona la naturaleza y de crear nuestro hábito acorde con nuestro conocimiento. Propuesta 3. Los desastres naturales son terremotos culturales y como tal hay que tratarlos. La dimensión cultural es fundamental para entender estos fenómenos y ahora hay una gran experiencia acumulada en el uso de estrategias culturales en los procesos de recuperación. ¿Cuáles son los efectos culturales más frecuentes? 1. Pérdida de la memoria social, espacial y de paisajes urbanos naturales. Esto del paisaje natural me parece interesante que lo comprendamos, porque el paisaje natural, una playa, una montaña, un valle en el que hemos habitado, del que hemos disfrutado, es no solamente un placer, sino forma parte de los derechos culturales. El derecho a la memoria, el derecho al patrimonio no solo construido, sino al patrimonio natural o bionatural. Segundo elemento, dispersión de la memoria de la catástrofe. Ya lo veremos en la próxima sesión, cómo no tener una memoria de la catástrofe, no para regodearnos en el dolor, sino para aprender y tomar las lecciones de ella, ha sido un gran descuido en los catástrofes, no solo de Venezuela, sino de otros países. 3. Afectación de las identidades básicas, arraigo y memorias personales. Cuando una familia pierde sus objetos, incluyendo sus fotografías, que ya no solo están en los álbumes, sino en los celulares. Cuando una comunidad pierde una plaza, una iglesia, está afectando sus identidades básicas. Y también cuando se produce daños al patrimonio cultural construido, que en la próxima sesión, no, en la que viene después, hablaremos del daño que lo ha constituido, ya hay un informe muy serio sobre el tema. Daños en el ecosistema cultural, y en el caso de Vargas esto podría ser notable porque son pérdida de fiestas tradicionales, infraestructura cultural, agrupaciones y empresas culturales y pérdidas en el patrimonio, todo esto se denomina no tangible. Luego,
riesgos que empiezan a ocurrir en el cumplimiento de los derechos culturales. Aquí tenemos a Yesenia Camacho, que es experta en el tema y que luego nos hablará de esto. Y uno que es fundamental, las rupturas en el tejido social, en la vida comunitaria que de alguna manera se desarticula. Y una que me parece importante, y allí vamos a poner mucho esfuerzo, que es la desafección, el desencanto, el sentido de duelo y la opacidad del futuro, la incapacidad de mirar adelante cómo vamos a salir. Entonces, todos estos términos, desarraigo, crisis de identidad, escenarios en transformación acelerada, son los temas que una perspectiva cultural tiene que abordar. En definitiva, este esfuerzo por rescatar la memoria, identidad, arraigo, resiliencia, innovación, vida comunitaria, tiene que ver con poner el pasado, poner en valor el pasado para reactivar la esperanza y visualizar el futuro. Por eso, yo no sé cómo voy de tiempo, hay muchas experiencias internacionales. Recientemente hubo un encuentro en Canarias, en la isla de La Palma, que se llamó Cultura y Derechos Culturales en el tratamiento en el contexto de situaciones post-desastre. Y allí se hablaba, que lo comparto, de 4 ejes de trabajo. No voy a detallarlos por razón de tiempo. Un eje que es cultura, memoria social e identidades en riesgo. Otro eje que es cultura, innovación social, inteligencias colaborativas y construcción de futuro. Porque, y aquí permítanme una digresión, la reconstrucción tiene que ser una alianza de saberes, sensibilidades y conocimientos técnicos y conocimientos populares, o será una imposición arbitraria y desconocerá lo que los colectivos han aprendido sobre el tema. Un tercer eje es el que tiene que ver con la memoria, tanto la memoria del pasado de las comunidades como la memoria activa que hay que recoger rápido de la tragedia. Y por último, creo que todavía estoy en el tiempo, no me lo medí, quiero hablar de algo que parece accesorio, pero no es. 3 Y es, minutos, profe, 3 minutos. ok, los efectos políticos de las catástrofes. Esto es solamente para que veamos que no solamente tiene implicaciones ambientales, de las que hablará Dilicio, emocionales, de las que hablará la profesora Ana María Hurtado, sino también tiene implicaciones directamente políticas. Los desastres naturales, así como pueden dejar huellas profundas en la memoria colectiva y modificar en asuntos de minutos los paisajes urbanos, remueven la experiencia pública y en muchos casos hacen que el sacudón agriete también los pilares de sistemas políticos cuestionados o al revés, creen nuevos modelos políticos y los refuercen. Y yo, bueno, esto es un trabajo que se los puedo hacer llegar luego. He visto como, por ejemplo, el terremoto de Argentina de 1944 en la ciudad de San Juan, con 20.000 muertos, hizo, no voy a explicar los detalles, que entrara en escena nada menos y nada más que el general Perón, que en eso era teniente coronel, quien condujo la reconstrucción de una dictadura reciente, la reconstrucción de ese proceso, y ahí entra en escena y aparece el peronismo. El terremoto de Managua en 1992, por el contrario, porque la dictadura de Somoza actuó igual más o menos como ha actuado el gobierno de Venezuela, y además hizo un mal uso corrupto de la ayuda internacional. Ahí empezó definitivamente su caída y el ascenso del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que unos años después
lo sustituiría en el poder. En México de 1985, el gobierno de la Madrid tampoco asistió, dejó a los ciudadanos solos y desamparados, y los ciudadanos por su fuerza se organizaron y de allí surgió una nueva política que, como escribió el autor Carlos Monsiváis, puso en escena la idea de sociedad civil, porque la gente reforzándose mutuamente para sustituir, para ofrecerse a sí misma lo que el Estado no daba, creó un nuevo movimiento, una nueva cultura política que a la larga daría origen a la ruptura del PRI y al fin de lo que Vargas Llosa llamó la dictadura perfecta de 70 años que tuvo el PRI. Esto está recogido para quien le interese en un extraordinario libro de Elena Poniatowska, que creo que se llama Escuchar al temblor. Si no lo se llama así, en Google lo consiguen rápido. Y luego vino el terremoto del 2012 en Haití, que dejó desnudo y desamparado no solamente a un país que ya estaba en crisis, sino que terminó de desmontar lo poco que daba de Estado. En Venezuela, no sabemos qué va a pasar, cuáles son los efectos políticos, pero ya hemos visto que ha habido un tipo de organización y de participación ciudadana que, si a la larga logra consolidarse y tomar forma, también puede dar, como en México, origen a nuevos modos de organización social colectivo. En definitiva, pensar los sismos, pensar las tragedias naturales exigen una visión más allá de lo técnico, una visión integral, antropológica, sociológica, urbanística, que los comprenda en su plenitud para poder aminorar sus efectos, mitigar sus consecuencias y apuntar a formas estables de respuesta y de recuperación. Gracias. Bien, bien, muy bien, profe, muy bien, excelente. Bueno, ante todo, mil gracias, mil gracias. Estoy viendo aquí por el chat la gente que está conectada desde México, Chile, Colombia, instituciones internacionales, Tulio, como el ICON de Venezuela, el ICON capítulo de México, también desde Falcón, Ciudad Bolívar, en fin, esto es impresionante. Les digo otra cosa que se nos había olvidado. En este justo momento, esta transmisión también se está realizando por Facebook. Es decir, estamos por Zoom, pero también por Facebook. Vamos entonces a continuar con el tema del cual tengo muchas expectativas, escuchar la naturaleza, con la doctora María Isabel Peña, que es profesora titular de la UCB, arquitecto, diseñadora urbana, y ella le pone un subtítulo bien interesante, Tarea del urbanismo. Bueno, profe, bienvenida y comenzamos de una vez. Ya, un minuto, que no veo que logre compartir. Ajá, acabamos. Ya está compartiendo, profe. Ya está, ¿se ve la imagen? Yo no la veo. Sí. Ah, caramba. Entonces soy yo la que no logro ver la imagen. Me hace falta verla. Em, Puede minimizar su Zoom y se ajá, queda a ver. con la presentación. mm, sí, dice que lo estoy compartiendo, pero no lo logro ver. Qué lástima que no. Ajá. No. Em, disculpen un segundo que no sé por qué no lo logro. Yesenia, y si tú se la pasas a la... Ah, es que ella no lo ve, ya entendí. No, lo que sucede es que yo no logro verla. Es lo que no sé cómo hacer. Sí, Voy a puede parar. intentar Voy a eso. Sí, intentarlo de puede nuevo. O voy a eso. intentarlo de nuevo a ver si. Colecua, vamos. Aquí está.
Fíjense, bueno, antes que nada agradecer esta invitación de Tulio y de todos los que están haciendo posible esta presentación. Y quería decirles que efectivamente esto que ha estado hablando Tulio y que hemos estado conversando nos lleva a reflexiones súper importantes a nosotros que trabajamos con el tema de ciudad y nos parece que hay que saber oír la naturaleza y que la tarea del urbanismo parece ser que se ha olvidado, hay un apuro por construir rápidamente y en cambio nosotros los que estamos en el tema de ciudad pensamos que el papel del urbanismo es importantísimo tanto en la culpa como en la solución. Fíjense este escrito que traigo muy breve que dice que los seres humanos vivimos básicamente dos clases de tragedias, aquellas que son naturales y aquellas que las producimos nosotros mismos. Esto es de Laureano Márquez. Bueno, a ver si puedo pasar. A ver, ok. Fíjense ustedes, en Caracas, este plano primigenio es muy importante porque dice dónde está la ciudad fundacional y muestra la geografía. Y también nos hace inmediatamente pensar en qué tipos de suelo había en este valle de Caracas desde el comienzo. Nos están diciendo que está acotada por quebradas, acotados por la gran montaña del Ávila, también todas aquellas quebradas que corren hacia el río Mayor, que es el río Guaire, o también que hay una cantidad de quebradas que corren hacia el mar. Eso nos está hablando de muchos sedimentos y eso está entonces enmarcando a la ciudad con la montaña al norte, con la costa Caribe también al norte y con los cerros al sur. Hubo un primer terremoto muy fuerte de magnitud 7,5 donde hubo 200 pérdidas y se llamó el terremoto de San Bernabé y eso fue en 1641. Y después vino el otro grande que sí recordamos mucho más, que es el de 1812, que fue un Jueves Santo y fue de una gran magnitud de 7,7. Este, mm, Estuvo también afectado, como siempre, los palos grandes y también la costa. En el 67, la naturaleza volvió a decirnos, aquí no. Y por primera vez se ajustan todo lo que son las normas antisísmicas por aquello que pasó en Caraballeda, y esta imagen es la que recordamos casi todos, en Caraballeda, donde está Mansión Charaima, derruida hasta la mitad, y bueno, fue motivo de que se demoliera por completo, y en Caracas, también de magnitud 6,5, Los Palos Grandes sufrió enormemente, y también el edificio Petunia, que posteriormente lo veremos nuevamente afectado. En 1999, la naturaleza con la vaguada de Vargas nuevamente nos dijo, aquí no. Estas abras piden, esas abras que vienen de esas quebradas, que vienen de la montaña, empezó a delimitar una zona que tiene grandes riesgos y que produjo una cantidad de fallecidos, 782, 2.000 desaparecidos y 250.000 afectados. Vemos, sin embargo, por ahí están los edificios, por ejemplo, enfrente de la Marina de Puerto Azul, que todavía estaban en pie y que bueno, no fue tan grave como lo que hemos vivido recientemente. En 2026, Caracas y La Guaira nuevamente gritó, aquí no. Sin embargo, se construyó de nuevo. O sea, han pasado décadas y nuevamente se recurrió a la urgencia de poner en pie los edificios. Esta vez la magnitud fue tremenda, 7,2 y 7,5, y la secuencia tan rápida hizo que quizás se volviera el terreno casi que como una gelatina. Alrededor de 10 edificios colapsaron solamente en el municipio de Chacao, mientras que en Caraballeda y Playa Grande sufrieron más de 800 edificios. Las OPP fueron motivo de especial observación. Es decir, la Oficina de Planes y Proyectos Especiales hizo alrededor de unos 43 edificios para suplir de viviendas sociales a una cantidad de gente que ya venía arrastrando el problema de falta de vivienda y que fueron ubicados en terrenos que fueron muchas veces
expropiados. De hecho, todos aquellos que perdieron una vivienda o que sufrieron con estos terremotos no son propietarios. Fueron 43 edificios, de los cuales 17 colapsaron. Del resto no está habitable y tienen la D de demolición. Hay hasta ahora y oficialmente alrededor de unos 5.500 fallecidos, 16.700 heridos, 19.700 desaparecidos, según Euronews. Y muy, muy importante, nuevamente, hacer la comparación del antes y el después y entender que nada de esos edificios que cayeron tienen propiedad de la tierra. Eso, visto desde un punto de vista social, puede ser un gran defecto. Desde el punto de vista urbano, puede ser una gran cualidad pensando en las posibles transformaciones que podríamos dar al espacio. Hay un detalle bien importante. Fueron 3.637 apartamentos. En ellos se invirtió alrededor de 3.300 millones de dólares. Y eso hacía que cada una de las viviendas, óigase bien, cada una de las viviendas tenía un costo de alrededor de 899.000 dólares, que ni siquiera hoy en día se paga por un apartamento, digamos que en un lugar como La Castellana o Altamira. Pasando raya, por supuesto, a que hay un tema de, por supuesto que de corrupción. Pero vamos a ver ejemplos de otras ciudades que han atravesado el tema de los terremotos y cómo lo abordaron. Por ejemplo, en Lisboa, en 1755, de magnitud 8.5, apareció un gran diseñador llamado Sebastião José Carvalho Melo y propuso una cuadrícula donde venía más bien todo un tema de una trama muy orgánica y lo hizo alrededor de dos plazas, la Plaza Rocio y la Plaza del Comercio. Y fue el primer diseño antisísmico de toda Europa. Y la manera de comprobar si funcionaba o no esas avenidas anchas y muy rectas que hicieron en esa oportunidad era sacar a los militares a caballo y hacer grandes demostraciones de poder para ver si se caían o no se caían las edificaciones. En San Francisco, en 1906, hubo un incendio de magnitud 7.8, pero más grave aún fue el tema del incendio. El incendio hizo que prácticamente media ciudad se perdiera y recientemente había habido un diseño de un señor estupendo que diseñó Washington, Daniel Burham, que había hecho unos diseños de una ciudad preciosa con unas diagonales. Sin embargo, la decisión de la comunidad de San Francisco dijo que no, que había que retomar el viejo esquema, tratar de reconstruirlo y en tal caso reforzar un sistema de aguas que pudiera auxiliar a la ciudad durante todos esos posibles incendios. La reconstrucción tomó al menos 9 años. En el caso de Tokio, Yokohama, en 1923 hubo un terremoto y seguidamente un incendio. Perdieron 100.000 personas. En 1945 volvió a derruirse la ciudad, pero esta vez por un bombardeo y nuevamente se perdieron 100.000 almas. Vino un diseñador llamado Shinpei Goto que propuso la modernización de la ciudad y básicamente lo que introducían eran grandes avenidas. La destrucción de la guerra dejó muy, muy pobre a toda la sociedad japonesa y no se podía contar con dinero del Estado para la transformación de la ciudad, sino que se contaba más bien con inversiones de privados. Quizás por esa razón es que Tokio hoy en día parece una manta de parchos de totales, con muchas diferencias en texturas, en densidades, en elevaciones. Pero lo que sí trajo como consecuencia muy favorable para todos fue la primera norma sísmica. Pero a nivel de ciudad, fíjense la complejidad de todo el gran urbano que está demostrando justamente esas inversiones privadas que fueron las que pudieron reconstruir en ese momento a la ciudad.
El caso de Rotterdam no lo traigo porque haya habido un efecto de la naturaleza, sino porque hubo un gran bombardeo en 1940 que dejó muchísimas pérdidas físicas, más que pérdidas humanas, que apenas fueron, bueno, apenas siempre es una pérdida, 900 pérdidas. Ellos decidieron en ese mismo año que ellos no iban a reconstruir la ciudad a la antigua, que por el contrario, ellos querían tener una sensación de modernidad y de abordar una nueva manera. Lo primero que hicieron fue armar una zona comercial completamente peatonal, donde restringida a los automóviles, lo cual fue un paradigma verdaderamente especial. Pero así como eso, también hicieron las viviendas tipo cubo, que eran muy particulares, o introdujeron un puente muy hermoso que se llama el Erasmus Bridge. Y también hicieron un nuevo prototipo extrañísimo, que es un gran mercado techado por una bóveda que a la vez es viviendas sociales. De manera que Rotterdam entonces rompe la tradición de reconstruir y más bien se reimagina. Sin embargo, se reimagina en base a elementos aislados, no está reimaginando la totalidad del trazado urbano. En Tangshan, China, en 1976, tienen un grandísimo movimiento telúrico de 7,6 y es reconstruida por primera vez poniendo normas sísmicas en China. Sin embargo, ellos no aceptaron ayuda, con lo cual, porque estaban, claro, China comunista, y no aceptaron ayuda externa, lo que hizo que fuese verdaderamente lenta la reconstrucción y hicieron de esta ciudad un memorial de aquello que sucedió. Es obvio en esta imagen que dejaron una gran cantidad de parques no construidos y sí abordaron nuevamente el tema de las torres altas a partir de esta nueva norma sísmica que ellos habían desarrollado. En el caso de Kobe, Japón, en 1995, que tuvieron un movimiento de magnitud 6,9, hubo una cantidad de pérdidas notoria de 6.434 pérdidas y 100.000 edificaciones afectadas, lo cual fue tremendo. La reacción fue rapidísima y reconstruyeron inmediatamente y además exhibieron que podían con nuevas estructuras, que ahora había una reglamentación que sí dejaba tener torres hasta de 50 pisos y lo hicieron con una rapidez impresionante. Sin embargo, económicamente no hubo tal recuperación. Entonces, fíjense que a veces una cosa no cabalga con otra, a pesar de que la reconstrucción se fue dando de una manera muy violenta, la reconstrucción o la recuperación económica no lo logró. Este caso es muy interesante. Este caso es en Nueva Zelanda y la ciudad se llama Christchurch y surgió que en 2010 hubo un primer terremoto de 7,1 y después hubo en 2011 uno de 6,3 que ocurrió una cosa parecida a lo que nos pareció a nosotros, que se llama licuefacción. Quiere decir que el terreno que era muy arenoso se volvió como una gelatina y hubo un desplome de una cantidad inmensa de estructuras que se perdieron. Pero lo interesante no es eso, sino que como comunidad, ellos decidieron cercar, acordonar todo el centro. Y eso duró aproximadamente 2 años para pensar cómo iban a hacer la nueva reconstrucción de la ciudad. Desplazaron a la gente hacia la periferia, hacia los suburbios, y luego reintegraron esta parte central de la ciudad con grandes parques en los cuales hubo la inserción de elementos culturales, centros de convenciones, una biblioteca central, y entonces resurgió la ciudad con un nuevo esquema urbano. 3 minutos, profe. Ok, aquí viene un ejemplo, sí, estamos terminando. Un ejemplo muy, muy interesante.
toda la costa de Río de Janeiro es, es completamente falsa. Se construyó, pero se construyó con muchísima calidad y muchísimo diseño. Tuvieron a nada menos que a Roberto Burle Marx, que hizo las mejores aceras y bueno, le dieron cara de costa a la costa. Por ejemplo, aquí está el Aterro de Flamenco, que es ganarle un espacio al mar, con diseño. En La Guaira, la nueva oportunidad, tenemos oportunidades porque cuenta con un aeropuerto internacional que podría también tener uno alternativo como Palo Negro, un puerto de carga como que podría ser turístico o un puerto madre. Tiene dos universidades, hay un área militar. Y Río siempre viene siendo una buena, un buen ejemplo. Se puede construir entonces una nueva costa y la comunidad podría potenciar ideas participando en la construcción de propuestas en las cuales se entienda que hay necesidades a lo mejor de dejar terrenos como parques. Ejemplo, todo donde estuvo las pérdidas de las OPP. Esto que mostré muy rápidamente, esto, por ejemplo, fue una propuesta muy hermosa hecha por Patricia Matamoros en el tema de La Guaira y específicamente en Caraballeda, utilizando las abras como un potencial para poder hacer, por ejemplo, parques que se llaman humedales. ¿Para qué? Porque con esas áreas montañosas no es posible construir. Sí hay algunos terrenos en los cuales podría incluso densificarse lo que existe actualmente y podrían otras poder ser lugares donde haya humedales y parques que comprendan la naturaleza y comprendan lo que es la lluvia. Aquí resumo con este ejemplo de Barcelona las oportunidades que tenemos. Porque, bueno, voy a explicarles que en este caso fue por los Juegos Olímpicos y que toda la vida habían visto de espaldas, Barcelona estaba de espalda al mar. Y Oriol Bohigas se plantea un plan de diseño urbano y se plantea la idea de construir un frente marino calificado como tal. ¿Qué significa esto? Tener autopistas soterradas, bordes urbanos continuos con 8 niveles de crecimiento. Eso es importantísimo, pensar en cambiar la tipología edificatoria de torre más bien a bordes continuos, parques longitudinales, servicios a escala metropolitana, hacer marinas, hacer hoteles, bulevares y avenidas lentas cerca de la costa sembrada de costa. Significa palmeras, almendrones, uvas de playa, bicirrutas, kioscos y después la avenida lenta. Y la avenida de la autopista podría tranquilamente estar por los terrenos que son hoy en día las OPPs y la costa con arena. Es decir, vestirnos de costa. Esa quizás sea la mejor inversión y la mejor respuesta en el sentido de entender la naturaleza, que la naturaleza quiere ser costa y que los lugares donde no se puede construir podrían tranquilamente tener todas esas actividades que ahora han puesto en los 80 metros cercanos a la costa y que son prohibitivos, es decir, la Noria, el Stadium, algunos restaurantes, todo eso podría estar albergado en esos terrenos que recordemos no tienen propietarios, son del Estado y podrían ser muy beneficiosos para una nueva imagen y un nuevo escenario de una costa de La Guaira sabiendo a costa y teniendo mucho verdor, que es lo que está pidiendo a gritos ese terreno. Es todo. Gracias, profe, gracias. Interesante descripción de las experiencias que se han realizado en otros países. Tulio nos habló de memoria e identidad. La profesora María Isabel nos ha hablado de la naturaleza y el urbanismo. Pero ahora le toca a los poetas. ¿Qué nos dicen los poetas sobre esto? Y para ello tenemos entonces invitada a la profesora Ana María Hurtado, que es poeta, ensayista, escritora, médico psiquiatra, psicoterapeuta, de todo lo que tiene que ver con este tema. Y ella, así como tenemos el impacto urbanístico, ahora la profesora nos va a hablar del impacto emocional. Interesantísimo. Ella lo ha titulado El impacto emocional,
duelo y sanación. Bienvenida, profe. Ah, bueno, muchísimas gracias, Carlos Guzmán. Es un honor de verdad estar acá. Gracias al profesor Tulio Hernández, a la Cátedra Permanente de Imágenes Urbanas, a la Dirección de Cultura y la Maestría de Gestión Cultural de nuestra queridísima alma mater UCB. Bueno, yo haría la acotación de al impacto emocional, duelo y sanación, el derrumbe y el desamparo, ¿no? Este, Enfocar este tema a expensas solamente del duelo individual, pues obviamente que no es suficiente. Creo que ya ha estado suficientemente claro en las exposiciones anteriores que el duelo individual en situaciones como esta está traspasado y desbordado por el fenómeno colectivo, ¿no? Somos criaturas biopsicosociales de una manera no secuencial o discursiva, sino de una manera sistémica, orgánica, de tal manera que siempre vamos a ser criaturas mixtas, multiformes, que andamos como una especie de cuerda floja entre lo natural, lo salvaje y lo civilizatorio, ¿no? De tal manera que cualquier duelo individual que uno pudiera abordar en una psicoterapia por una pérdida o por un trastorno postraumático personal, en este caso va a estar intervenido, modificado y potenciado por las condiciones extremas de lo que acaba de ocurrirnos como catástrofe, ¿no? Y como decía la profesora Peña, lo que le ocurre a la humanidad, no solo a nosotros, a la humanidad a través de la historia, eh, en la confrontación y el permanente intercambio con la naturaleza, ¿no? Entonces sabemos que lo grupal va a ser lo primero, lo que genera lo individual. Eso va desde lo social, antropológico, hasta lo psíquico, ¿no? Primero somos manada, horda, y luego aparece un fenómeno que es el fenómeno más reciente, que es el de nuestra corteza prefrontal, es decir, lo que nos da la característica de seres conscientes y simbólicos. Y bajo presupuesto de que somos seres simbólicos, animales simbólicos, como alguien diría, todo lo que nos ocurre va a estar siempre, siempre bajo el lente de lo simbólico. No hay acontecimiento humano que nos afecte o que nosotros hagamos que no esté bajo la atmósfera de lo simbólico. Entonces, ¿qué ocurre, no? Y este fenómeno es relativamente reciente, el de la conciencia, ¿no? Entonces tengo que empezar por allí, porque por el fenómeno de la ciudad, porque eso me va a llevar al fenómeno de la estructura psíquica. Por eso mismo de que somos estos seres interpenetrados de aspectos que nos convierten en criaturas verdaderamente complicadas, ¿no? Y todo lo que hacen es complejo, ¿no? Entonces, quiero retomar el asunto de las ciudades que desde la antigüedad, desde la más arcaica antigüedad, conforman un espacio eh, eh, que parte de lo sagrado para construir una especie de defensa, una especie de estructura que nos comunica con la naturaleza, de la cual nunca nos vamos a despegar completamente, y que a la vez introduce en la naturaleza el fenómeno humano con el hecho colectivo civilizatorio, del cual tampoco nos vamos a poder separar nunca, ¿no? Entonces, si vemos, voy a tomar como ejemplo unos grandes constructores de ciudades, como decía Spengler, que el hombre es un gran constructor de vino, en un gran constructor de ciudades, un animal constructor de ciudades, como Caín, que construyó ciudades.
cuando fue expulsado del Edén. Voy a tomar como ejemplo, porque creo que nos va a ayudar en esto que quiero decir, la cuivitas romana, ¿no? Que imaginemos unos círculos concéntricos donde el menor, el más pequeño, que es el central, es la urbe, es la ciudad, es la esperanza de que el hombre puede estar a salvo, la esperanza, la fantasía de que el hombre puede estar a salvo de lo salvaje. Luego viene un círculo concéntrico un poco más grande donde aparece la intervención del hombre, la agricultura, los fenómenos sociales, antropológicos de intervención en la naturaleza, y luego un gran círculo que es la naturaleza y lo salvaje. Pero ojo, también eso que llamamos la naturaleza y lo salvaje, como lo apuntaba el profesor Tulio, también está lleno y está impregnado de nuestra capacidad simbólica. Entonces, cuando lo trasladamos al fenómeno psíquico, encontramos que eso pequeñito que es la urbe pudiera representar, ojo, guardando la distancia siempre entre lo colectivo y lo individual. Lo colectivo no es, por supuesto, ni la suma de las psiques individuales, ni tampoco es una conformación más compleja de lo individual. Son fenómenos extraordinariamente complejos en su naturaleza, ¿no? Entonces, ese pequeño círculo es la conciencia, ese yo que aparece tratando de defenderse de otros elementos psíquicos con estructuras que se van formando a través de vínculos, exactamente como se ocurre en el fenómeno civilizatorio de las ciudades, donde las ciudades, además de una construcción mental, imaginal, epifánica, es una construcción vincular. Entonces nosotros también construimos nuestra psique individual a través del vínculo. Y por último, una gran zona que en lo que dije anteriormente era lo salvaje, de la cual la cuivitas romana se preservaba con sus mármoles y sus leyes, fíjese, los mármoles y las leyes, está el inconsciente, que como sabemos, según Freud, una primera área importantísima es el inconsciente personal, el otro es el colectivo, prefigurado por Jung, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ese inconsciente está más cerca, tanto lo personal como colectivo, de lo que nosotros llamamos naturaleza. Y estamos en permanente intercambio. Entonces, tenemos que tener cuidado de que al ser estas criaturas que andamos de alguna manera en esa cuerda floja, no podemos ni inflarnos desde el punto de vista de la conciencia o desde el punto de vista civilizatorio, de constructor de ciudades, e ignorar el fenómeno de la naturaleza, igual que no podemos ignorar el fenómeno del inconsciente, que es parte de la naturaleza. Espero estar explicándome, ¿no? Pero tampoco podemos de alguna manera pensar que solo somos criaturas de la naturaleza o solo somos criaturas del inconsciente, y pensar que la irrupción de la naturaleza como la irrupción inconsciente no ocurriría si nosotros estamos absolutamente bien construidos desde el punto de vista yoico. Eso es tan fantasioso como pensar, es una fantasía humana y es una fantasía impulsora de civilización, ojo, una fantasía necesaria, no la estoy criticando, pero la fantasía de que el inconsciente o la naturaleza nunca nos va a abordar de manera imprevista, nunca nos va a ocasionar una grieta, una fisura, es una inflación, es una inflación. También las mejores ciudades, las mejores construidas, son destruidas y vueltas a construir de la mejor manera, pero hay que tomar en cuenta que la naturaleza irrumpe en este tipo de desastres, irrumpe de manera atroz ante esa seguridad, cohesión, identidad, protección que nos genera el fenómeno civilizatorio y el fenómeno de la conciencia personal. Entonces, cuando aquí hablamos de un duelo
colectivo no solo es el duelo sumado de los duelos individuales por pérdidas, que también los hay, pero ese duelo ya está totalmente atravesado por el fenómeno colectivo. Ya no podemos hablar de vamos a tratar un duelo de una persona que perdió un familiar, sino que esa persona no solo perdió un familiar, perdió identidad, perdió la sensación primordial de este hombre civilizado, urbanizado, que es la sensación de que estoy a salvo, la sensación de que la naturaleza es algo que está allí, pero yo la controlo y yo soy de la naturaleza, pero no tanto. Pierde esa identidad y entra en un quiebre profundo, un poco lo que decía Murakami a propósito precisamente del terremoto que hace referencia la profesora, de Kobe, que él dice cómo reparar los cimientos invisibles, las certezas fracturadas. Fíjense qué importantes son los duelos colectivos acá, donde van inmersos los duelos individuales, donde la persona está perdiendo memoria, ¿no? Está perdiendo memoria personal y colectiva. Hay una cosa que hemos tenido los venezolanos, además de muchas de las cosas que venimos teniendo sobre los que se inserta este duelo colectivo, que es que ya venimos siendo una sociedad con duelos acumulados y una sociedad herida en lo más profundo, una sociedad dispersa, etcétera, etcétera, que ya sabemos. El tema de que el venezolano se ha percibido en extremos y en los dos extremos se niega a sí mismo o se percibe un extremo grandioso de somos los mejores, los extraordinarios. En una época éramos los receptores de todos la diáspora del continente y de España y de Italia y de la posguerra, a pasar a ser los parias del mundo. Entonces, en esa psique colectiva de venezolanos, no importa si está afuera o adentro, tienen la grieta de esa deconstrucción interna de la identidad, ¿no? En el 2 minutos, interín, profe, 2 minutos. en el interín hemos pasado a pensar que somos un campamento, es decir, hemos perdido la memoria histórica y esto hay que recuperarlo dentro de la conformación de una sanación del derrumbe colectivo, que implicaría las narrativas de los sobrevivientes son importantísimas, la narrativa, el cuento, el mito, que la persona afectada cuente y lo transforme en palabra y en sentido lo que está ocurriendo. Luego la ritualización del dolor, un poco los monumentos, los días de duelo. Lo otro importantísimo es el arte y la literatura espontánea, no necesariamente tiene que ser de los artistas conformados para integrar la experiencia a un nivel que la suba de la experiencia puramente natural, envolvente y desprovista de asideros, ¿no? Entonces creo que una de las cosas más importantes desde el punto de vista psíquico es que estas catástrofes nos pudieran servir no solo para construir mejores ciudades o para no construir, porque también el hecho de construir parques es construir ciudades, construir aspectos de la ciudad, es que nos podamos ver desde la tragedia, podamos reconocer en la muerte, nos podemos reconocer en la vida y reconocer finalmente que la ciudad somos los ciudadanos y que eso implicaría la posibilidad de movilizar el entorno creando nuevos vínculos y poderlo movilizar a otros sitios o a otros entornos. Entonces creo que el hecho de que esto nos pudiera hacer vernos realmente, humanizarnos a través del dolor, pudiera ser una de los grandes aportes que la psiquiatría y la psicología que se acerca al sufrimiento humano pudiéramos aportar. Muchas gracias. Gracias, profe, gracias. Bueno, vimos la mirada del sociólogo, la mirada de la urbanista, la mirada de la psiquiatría y ahora nos toca la mirada del geógrafo, importantísimo en este caso y para lo cual tenemos al profesor Antonio Dilicio. Él es geógrafo,
profesor titular de la UCB, con doctorado, por supuesto, en el tema ambiental e investigador de nuestro Centro de Estudios para el Desarrollo Social, nuestro famoso CENDES de la UCB. Así que, profe, bienvenido, mis bendiciones. El profe está por ahí, profesor Antonio, Yesenia, está el profe. Sí, sí está. Démosles unos segunditos que él ha tenido dificultades de conexión. Vamos a darle un segundito a ver si logra conectarse. En el chat, mientras el profe se conecta, en el chat les hemos dejado varias invitaciones. Quienes quieran dejar preguntas, comentarios, sugerencias, las pueden ir compartiendo en nuestro chat y al final de este conversatorio, de manera ágil, trataremos de entregar todas las preguntas y comentarios para que los panelistas puedan responder. Yesenia, el profe está en la sala, lo puedes poner como coanfitrión, por favor. Listo, ya lo uso. Una vez más, nuestro Dicen, ya agradecimiento a va. la Fundación Dicen, Telefónica Movistar. por favor, dice Antonio Listo. que, no, que está bloqueado tanto la cámara como el micrófono. Ya, profe, ya se le dio el acceso como coanfitrión en este momento. Ya se te dio el acceso. Ah, Antonio, ya se finalmente, te dio el Jason. acceso. Ok, perfecto, finalmente. Traté de... Estaba complicado poder hablar sin cámara ni micrófono. Bien, voy a tratar de compartir. Vamos a ver si puedo, porque tengo problemas con mi pantalla. Bien, vamos a ir hablando de todas maneras mientras resolvemos el problema de... A ver si lo resolvemos un momentico, que finalmente apareció. Digo yo que apareció. Bien, yo creo que partiendo de la necesidad que tenemos de repensar, como bien decía Tulio, No se está escuchando. bueno, yo tengo mi micrófono abierto. Se oye muy bajito, Antonio, y se ve una imagen de tu correo. No se ve la imagen que seguramente quieres poner. Vamos a ver si es que tengo problema con la laptop, por eso que decía que lo mejor iba a conectarme por teléfono. Déjenme ver. Ok. Bueno, supuestamente tengo todo al máximo. No, bueno. Denme un segundo, denme un minuto para conectarme por el teléfono y me dan acceso y veremos. Yo sé, yo creo haber enviado la presentación a Extremo Damente para ver si me puede ayudar. Perfecto, profesor. Por acá esperando su presentación, no ha llegado el correo. Puede Ajá. enviarlo al correo que tiene y Extremo Damente, ¿verdad? obviamente, sí, Extremo Damente. Bueno, @gmail.com. sí, un momentico, vamos a ver qué ha pasado. Y me voy a conectar, por lo visto, por el teléfono. Maravilloso, para escucharlo mejor, profesor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Disculpen, un minuto. Creo que también lo puede intentar por el chat de la transmisión. Sí, la puede dejar por allí, puede ser mucho más fácil para descargarla.
también puede validar si los audífonos que está utilizando son de estos que requieren subir el volumen un poco más, a ver si es eso lo que puede estar ocurriendo a nivel técnico. Bueno, mientras se activa el profesor Antonio, le recordamos que a todos nuestros asistentes que aparte del Zoom, estamos también en conexión en vivo por Facebook, lo cual nos garantiza, por supuesto, una cobertura y oportunamente le vamos a hacer llegar a todos ustedes el link de la grabación de esta primera sección, porque esto está siendo grabado un poco para que luego lo tengan, lo conversen, lo consulten y seguiremos luego también posteriormente cada viernes vamos a tener una sección especial con distintos enfoques, con distintos temas, con distintos ponentes, un poco para reflexionar, como ha hecho la profesora Marisabel Peña y la profesora Ana María Hurtado, sobre este complejo tema de los terremotos, pues que definitivamente requiere una mirada académica, porque al fin y al cabo ese es el papel que nos toca. Nosotros somos académicos y entonces lo que hacemos es nuestras reflexiones desde la academia, que es lo que cada uno de nosotros está pensando. Por lo demás, mil gracias a todos los que están asistiendo. He visto gente, insisto, de España, Chile, Colombia. Ah, por ahí está la profesora Luz Marina Riva. Mis bendiciones, otra gran poeta de nosotros, residenciada en Bogotá, y así por el estilo. Entonces, bueno, esperemos que el profesor ya haya resuelto. Carlos, si quieres, también podemos responder algunos de los comentarios mientras Antonio logra conectarse. A ver, Tulio, no sé qué piensas tú. Mientras el profesor está intentando de conectarse, podemos ir respondiendo algunas preguntas que ya están formulando por el chat. Disculpen la interrupción, el profesor ya está en la sala, vamos Ah, ya a está. ponerlo como Ah, ok, coanfitrión. perfecto. Listo, ya lo ubico para darle el acceso como confitrión. Ay, qué bueno. Listo. Bueno, por fin en la sala y con audio. Es la gestión del riesgo societal en la recuperación de Vargas. Y voy a partir de una premisa. Deslaves y terremotos, que son amenazas, por supuesto, distintas, pero que esta lectura trágica que hemos tenido que hacer en estos 25 años, primero el deslave de Vargas en el año 1999 y los recientes terremotos del mes pasado, el 24 de junio, nos están diciendo que efectivamente tenemos
Ahí tenemos que considerar que existe un patrón común, y ese patrón común son los abanicos fluviales. Los abanicos fluviales que se están interpretando como una cuestión aislada de la dinámica natural. Digo esto porque si bien nosotros tenemos un parque nacional decretado el 12 de diciembre del año 1958, ese parque natural se hizo y fue una de las grandes decisiones que tomó la Junta de Gobierno para aquel entonces, después de la dictadura de Pérez Jiménez. Sin embargo, hubo una visión como, para decirlo, restrictiva, y lo digo con todo categóricamente restrictiva en cuanto a la dinámica natural. Porque me van a decir, es que hace 77 años no se tenía comprensión de lo que de lo que era la naturaleza. Digo, bueno, no, hace 67 años ya se tenía una ley de aguas, una ley que obligaba a que los cursos tenían que ser respetados, los márgenes de los cursos fluviales. Esa ley no fue tomada en consideración y se establece un límite, una cota 1000, en el caso de la fachada sur, la que da hacia el Ávila, la fachada sur del Ávila, la que da hacia Caracas, y un límite de 120 metros sobre el nivel del mar en la fachada norte. Posteriormente, esos 120 metros sobre el nivel del mar se eleva después de los Caracas hacia Caruao a 200 metros. Eso es una decisión totalmente arbitraria del ser humano y que no comprende la naturaleza y la dinámica de la naturaleza. Uno, para entender, y vamos a circunscribirnos si quiere a Vargas, uno para entender la naturaleza de Vargas tiene que entenderla como ese conjunto de torrentes, son alrededor de 30, una treintena, 32, 33, que bajan desde elevaciones que pueden llevar hasta los 2.700 metros sobre el nivel del mar, en el caso del pico Naiguatá, hacia el mar. Son recorridos, si se quiere, cortos, cuando digo corto no pasa de 20 kilómetros. En esos recorridos de que Vargas, seguiré llamando Vargas ese territorio, en buena medida, bueno, sin salirme de las restricciones político-administrativas, recordando que el estado se llama La Guaira, pero el municipio se sigue llamando Vargas. Y además, cuando uno habla de La Guaira, siempre tiene el asunto de circunscribirlo al poblado de La Guaira, la parroquia de La Guaira, y no nos extendemos muchas veces hacia lo que es el resto de un territorio de 160 kilómetros de costa, con alrededor de 3, 4 kilómetros de ancho, y bueno, es una faja costera bastante estrecha. Bien, entonces, volviendo a la declaratoria, para irme a los orígenes de todo esto, una declaratoria, y eso sin echarle la culpa, por supuesto, a la Junta de Gobierno, que hizo bien en declarar, pero que posteriormente nosotros no hemos sido capaces de actualizar lo que una decisión de hace 67 años hizo, y entender que en el caso de conexión entre la montaña y el mar, y eso es lo que tenemos nosotros que entender. Si bien en el APRA, en el área, en la declaración de área protegida, en el decreto de área protegida de Vargas, que se hizo en el año 2001, inmediatamente después del deslave, se habla de esa unidad montaña-mar. Sin embargo, no se entendió la dinámica de los ríos. Los ríos son el punto de conexión entre el mar y la montaña, y muchos sosteníamos incluso en el 2001 que había que repensar ese límite del Parque Nacional de 120, en la cota de 120 metros a los 200, pero todo lo contrario, en lugar de repensarlo en función de la continuidad agua, montaña, mar, lo que se hizo fue subir en los sectores donde la cota
estaba en los 120 metros, subirlo a 200 metros. Es decir, sigue siendo un límite artificial, un límite impuesto. No sé por qué es decisión, por qué en lugar de 120, 200, no sé. Igual, pues aquí en el caso del Ávila, se decía que ese límite se ponía porque ya habían indicaciones que las urbanizaciones y los barrios estaban creciendo ya en los finales de los años 50 y que se le dio un límite al área de expansión bastante irregular que se le estaba dando y se dijo que la cota de 1000. Posteriormente han habido otras interpretaciones, ¿no? Es que el espejo de falla del Ávila en su fachada sur está más o menos ahí en los 1000 metros y eso era para evitar construcciones a lo largo de la fachada, pero en dado caso sigue existiendo una deuda. De hecho, el Instituto de Urbanismo, creo que estaba ya la profe Marisabel en la dirección o fue poco después, surge una propuesta del Ávila, la propuesta Colibrí, que Caracas y el Ávila había que verla como un colibrí, donde la cabeza está en el Ávila, la cabeza de ese colibrí, y las alas y las patas hay que verlo a través de los ríos que bajan también en la fachada sur hacia el Guaire, pero por supuesto tenemos un relieve quizás menos abrupto pero sin embargo la intención del profesor Fran Marcano era precisamente la de tratar de entender que había una unidad que en la ciudad se perdió y que en la ciudad de Caracas, y esa unidad había que rescatarla en buena medida, haciendo cumplir en la medida por supuesto, en lo posible, lo que era la reglamentación de la ley de aguas que indica que debe haber una separación de lo construido de las márgenes. Originalmente era de 30 metros, ahora se habla de 200, pero con una serie de señalamientos, pero en dado caso, en esa propuesta del Instituto del Urbanismo, de Urbanismo de la Universidad Central, se rescataba la necesidad de entender esa unidad. Eso que ocurre o que se piensa para Caracas es mucho más extremo en el caso de Vargas, por las condiciones, por esos ríos de fuerza de torrente que hay y por los famosos abanicos aluviales. Los abanicos aluviales que se convirtieron en un problema o señalaron, nos indicaron a muchos el problema de Vargas en el año 99, después el deslave, se han convertido, ¿verdad?, en el factor de tragedia fundamental en la Vargas de estos terremotos del 24 de junio pasado. Bueno, porque al problema de los sedimentos y del espesor de los sedimentos que fueron un factor de riesgo y de desastre fundamental en el 99, ahora se nos une el de la licuefacción. Si en el deslave de Vargas en el año 99 se hablaron de 600, 700 edificaciones con problemas estructurales, colapsaron, ¿verdad?, en pocas comparado a los 190 que tenemos ahora en este momento, de acuerdo a lo que nos dice la propia gobernación del estado La Guaira. Se está hablando de 2000 edificaciones que están en riesgo bajo la perspectiva, bajo el mecanismo del semáforo en rojo, pero además hay que sumarle las 2000 más que están, un poco más de 2000 que están en amarillo. Es decir, de las 8000 edificaciones que se han inspeccionado, alrededor de un 60%, sin más del 50%, están entre rojo y amarillo, y eso nos da la magnitud del desastre. Dentro de esta 3 minutos, profe, 3 minutos. Ok, voy apurándome. Dentro de esa cuantificación del desastre que se está haciendo, el BID tiene un escenario intermedio, no es el de algunos expertos nacionales, dice que está en los 3000, lo que significa nada más edificaciones, pero el BID nos habla de 19.000 millones de dólares. De esos 19.000 millones de dólares, 9.000, es decir,
más del 50% corresponde a lo que debería ser reparación y reconstrucción de lo que es el patrimonio edificado, un patrimonio edificado que en este momento el doliente es fundamentalmente la familia. Vengo de una inspección que hicimos hace una hora, hora y media en Los Palos Grandes y se nos acerca un vecino de Los Palos Grandes que vive en el edificio San Felipe, que es uno de los que ha afectado, dice, bueno, aquí nos están diciendo, pero no hemos visto ayuda por parte de nadie, son costos de apuntalamiento, de estructura que no podemos realmente asumir por cuanto no están los recursos. Ya la profesora Marisabel nos decía de lo que era el patrimonio edilicio, de apartamentos que en promedio deberían estar pensados en $800,000, eso no es el costo actual. Y lo voy a hacer muy sintético. Si nosotros leemos lo que nos está diciendo la situación del deslave en el 99 y de los sismos en el 2026, nos está diciendo que hay que olvidarse de tener como imágenes o Cancún, que su mayor elevación debe ser 8 metros, tampoco Dubái. En el año 99 no se habla de Dubái, pero oigo algunos ingenieros que hablan de Dubái. Las montañas más cercanas a Dubái están más o menos a 130 kilómetros, ni siquiera de Kobe, que a pesar de que pudiese tener una fisografía bastante parecida, pero con menos magnitud que la de Vargas, es decir, en lugar de 2.700 tenemos 900 metros, en lugar de ríos de 20, torrenteras de 20 kilómetros tenemos de 9 kilómetros, tampoco Kobe, porque nosotros tenemos la oportunidad en Vargas de reconstruir en las partes que han sido menos afectadas, tanto en deslave como con sismo, y son las partes elevadas de Vargas. Nosotros para el año 99, como aporte desde la universidad, desde el Centro de Estudios del Ambiente, pudimos ubicar arriba de la cota de los 15 metros sobre el nivel del mar y existiendo todavía la figura del Parque Nacional a los 120 hasta la cota de 80, conseguimos edificaciones, sitios para edificar de manera más segura de la que podíamos tener, y eso nos lleva a tener como imagen, ya que estamos aquí en la cátedra de imágenes urbanas, como imagen, si quisiéramos seguir alguna, la de Valparaíso en Chile. Lo dejo hasta acá porque, bueno, mi tiempo se agotó. Gracias. Muchas gracias, profe, muchas gracias y entendemos los problemas de conexión que, bueno, que se presentan, porque esto es un evento en vivo. Bueno, ahora la profesora Yesenia Carrasco, profesora de la maestría, va a coordinar con el profesor Tulio las preguntas que nos han hecho por el chat. Profesora. Gracias, profe Carlos. Bueno, un poco para honrar el tiempo, nos vamos a tomar unos 5, máximo 7 minuticos para dar respuestas y lo que yo propongo es lo siguiente, voy a tomar, ya yo recogí todas las preguntas del chat, voy a tomar al azar unas 3 primeras preguntas para dar el tiempo de respuesta óptima de los invitados y las preguntas que queden sin responder por cuestiones de tiempo se las vamos a pedir a los invitados y se las voy a dejar en el chat de la transmisión en vivo que está en Facebook. Recuerden que el enlace lo tienen allí en el chat de este Zoom. ¿Listo? Entonces, un poco como sorteo voy a tomar esta primera pregunta y es de la Zaida García Valecillo para la profesora Ana María. Bueno, una invitación a los panelistas, tómense pues un minuto por lo menos a las respuestas, a ver si logramos dar algunas con mayor precisión. ¿Cuál cree que es el papel del patrimonio cultural en el proceso de sanación y resiliencia? Esta es para la profesora Ana María. Ajá. Sí, yo anoté incluso 4 que pudiera unirlas porque están muy relacionadas. El patrimonio cultural existe, eso es lo más importante, ya existe y de alguna manera no puede ser obviado ni puede ser pensado que está dormido, que está apagado. Ese patrimonio sigue funcionando porque a
acuérdense que aunque se derribe la estructura, el patrimonio cultural es invisible, es de lo intangible. Entonces, hay elementos del patrimonio cultural como la creación de mitos. Por ejemplo, la frase famosa de Simón Bolívar, si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella, haremos que nos obedezca, es un mito que dio sentido a la lucha independentista cuando hay una pregunta también relacionada con eso, cuando la interpretación religiosa, que es una interpretación también mítica, aparece como interpretando el fenómeno natural como contraria a la liberación nacional. Lo otro es que los no afectados, que también están introducidos dentro del duelo, los no afectados directamente, porque aquí todo el mundo está afectado en mayor o menor medida, no deben ser descalificadas su afectación y pasar a ser parte de esta especie de ejército del patrimonio, del mito, de la solidaridad, del altruismo inicial, del fomentar la ayuda, de estar presente, ¿no? Y por otro lado, hay una pregunta que no quiero dejar pasar, que es los no afectados sienten culpa del sobreviviente. Eso es importantísimo tratarlo y se trata a través también de esto que estamos hablando, de la promoción de integraciones eh, eh, humanas donde cada uno se ve reflejado en el otro, se mira en el otro y no, ni siquiera podemos hablar ahorita de que estamos en un estrés postraumático, estamos en pleno estrés agudo donde la demolición es de todos. Pero acuérdense, el patrimonio cultural, los mitos, la capacidad de comunicarse es importantísimo a través de la imagen. Han salido montones de imágenes, hay creadores de imágenes, fotógrafos que han pasado imágenes que pasarán a la historia, pinturas, reinterpretaciones de hechos. Creo que en eso el pueblo va a ser artífice de que su propio patrimonio cultural automáticamente y naturalmente se reproduzca. Y para esto, curiosamente, ya que el terremoto se da el 24 de junio, que une religión, sincretismo con San Juan y une Batalla de Carabobo, yo creo que tenemos una inmensa posibilidad multisémica de interpretar, reinterpretar y dar significado a este fenómeno. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias, profe. La siguiente pregunta es la siguiente. En el marco de este ciclo de charlas sobre reconstrucción cultural, está prevista la conformación de una instancia, mesa técnica o mecanismo institucional que permita sistematizar y canalizar las propuestas, proyectos e iniciativas surgidas desde la academia y la sociedad civil para la reconstrucción cultural del Estado La Guaira. Considero que contar con un espacio formal de articulación favorecería que estas reflexiones pudieran traducirse en acciones e instrumentos de gestión con impacto real en el territorio. Un minuto, cualquiera de los invitados puede responder esta pregunta. Aló. ¿Me oyen? Sí, profe. Bueno, brevemente, esa es la idea que tenemos en la Cátedra de Imágenes Humanas y con los aliados que estamos teniendo. O sea, uno de los temas ahorita es que en todas las áreas, en el área de tratamiento de salud mental, en las áreas de apoyo a la emergencia, en las de la reconstrucción técnica, a esta misma hora hay un foro de la Academia de Ingeniería, a esta misma hora. Entonces, poco a poco va a haber que ir recogiendo. En un país tan desarticulado, donde el Estado, uno no sabe si quiere, puede o tiene cómo dialogar, pues estamos buscando coordinar estas iniciativas. Yo personalmente he entrado en contacto con organizaciones como el Ministerio de Cultura de España, la Red Cultural de Ciudades, Ciudades y Cultura, que es una red muy grande, y bueno, tratando de ver cómo conformamos un equipo que se ocupe de estos temas.
Pero rápidamente quiero decir otra cosa. Me llama la atención una pregunta sobre el tema de la mirada mágica que está utilizando la idea de que el terremoto, los terremotos, fueron un castigo divino por la existencia de prácticas religiosas no católicas y específicamente por un tipo de celebración a la hora del terremoto que ocurría en Naiguatá por la fiesta de San Juan. Una de las tareas más importantes para poder enfrentar todo lo que las secuelas de los desastres es la información educativa y científica. O sea, explicarle a la gente que ni la naturaleza es maléfica, ni la naturaleza actúa como un castigo. Explicarle las razones. Esta idea de que los desastres naturales no son naturales es muy importante. Hay dos trabajos pendientes: el de educación ante los desastres, esto que en Chile lo vamos a ver el próximo viernes, todo lo que han hecho en Chile para preparar a la gente cómo enfrentarse al desastre, incluyendo saber cuándo deben, a qué nivel de grados del sismo deben quedarse en la casa o salir. Y segundo, ver el origen y las explicaciones racionales, científicas y sociales de los acontecimientos. Porque de lo contrario, mientras la gente esté desinformada y vea a la naturaleza como una cosa maléfica que viene a vengar espíritus y pecados, no, eso genera resignación, genera impotencia y no genera educación ciudadana y capacidad para actuar en forma preventiva, para mitigar los efectos y para saber reaccionar socialmente a tiempo. Gracias, profe. A mí me gustaría cerrar con una pregunta muy corta que deja Mariana Palmero. Recuerden que el resto de las preguntas se las vamos a dejar a lo largo del día en los espacios de comentarios del en vivo en Facebook. Mariana pregunta, ante la situación actual, ¿qué tanta soberanía mantenemos para la reconstrucción de nuestras ciudades? ¿Es este el escenario perfecto para seguir siendo vulnerados por la intervención extranjera como se ha visto en diferentes países? A mí me gustaría responder. Fíjate, yo creo que la intervención extranjera, como dicen, a veces es muy importante oírla. Cuando en 1999 nos dejaron los informes los japoneses diciéndonos, aquí no, nosotros no supimos oírlo. Y ha habido en este momento una gran cantidad de ayudas también que han venido y creo que todos coinciden, como decía Tulio, en la información científica. ¿Qué es lo primero a lo cual hay que recurrir? A lo científico. Por ejemplo, los planos de geología, los planos de riesgos latentes, de riesgos que están allí y van mapeando dónde se puede y dónde no se puede. Creo que por eso digo que hay que oír la naturaleza, pero también hay que responder con normativas, con zonificaciones que sean reflejo justamente de eso que nos está diciendo la naturaleza y que vienen gente de afuera y nos lo repite. Mire, pero aquí estos estudios están diciendo que aquí no es posible y ustedes volvieron a hacer las construcciones allí. Incluso la tipología edificatoria. No es lo mismo hacer una torre de 50 pisos elevada a hacer esa misma torre acostada, que a lo mejor es un edificio de 6, 4 pisos y que ocupa más. Entonces, yo creo que en este momento sí tenemos que tener la tranquilidad de oír y de entender cuáles son las informaciones que son válidas para reconstruirnos. Y hay un ejemplo que quiero ponerlos. Bueno, hay gente que se le ha caído su apartamento y dicen, bueno, yo en vez de reconstruirlo idéntico a como estaba, voy a aprovechar de quitar esta pared y de tener esta vista que no la había tenido nunca. Entonces, yo entiendo que la gente quiera amarrarse a ciertas memorias, pero es un momento en que tenemos que revisarnos y decir, bueno, en este momento creo que lo más sano es no volver a hacer esa pared porque se me va a caer. Entonces, bueno, es un ejemplo cotidiano, pero es como decir que
Sí, hay que oír en este momento, hay que oír a todos, tener la calma y decidir con tiempo lo primero. ¿Qué es lo primero? Un nuevo plan urbano donde haya respeto con la naturaleza. Y después decidir dónde van esas torres o dónde van qué tipo de edificaciones que querramos hacer. Por ahí voy. Muchas gracias, profe. Bueno, no sé si nuestro profe Tulio o Carlos quieran dar las palabras de cierre y también como invitarlos, agradecerles por estar aquí. Tuvimos una participación casi de 90 personas en este primer encuentro y los invitamos todos los viernes durante lo que dure este ciclo para seguir conversando sobre esto. Le doy la palabra al profe Tulio Hernández. Sí, dos cosas. Una, el próximo viernes vamos a tener una sesión que se llama Memoria y Aprendizaje. A mí me gustaría ponerle un título, eso lo decidimos hoy, que es ¿Por qué Vargas tropezó 3 veces con la misma, no con la misma piedra, pero la misma tragedia? Y va a estar, tenemos un invitado de verdad, una persona que tiene varios libros sobre el tema, que es Rogelio Altés, y que ha estudiado el tema de la memoria colectiva de los desastres y lo que no quiere aprender no solo la comunidad, sino los gobernantes, los constructores, y luego una ponencia del arquitecto Iván González, quien eh, nos va a hablar sobre el espejo chileno. Lo que Chile, como antídoto a lo que nos va a decir Rogelio, ¿qué es lo que Chile ha hecho bien en términos de normativa, educación cívica, formación sísmica, capacidad de reacción ante los desastres? Y esas van a ser las dos ponencias del próximo viernes. Ya se los haremos llegar y ese viernes también espero compartir, porque ya lo conseguí, el PDF del libro Ciudad, Cultura y Espacio Público, que reúne 25 conferencias de la Cátedra de Imágenes Urbanas. Agradecido con Marisabel Peña, Ana María Hurtado, Antonio Delicio y el equipo que nos ha apoyado, a Yesenia Camacho, agradecido con Morela Alvarado, con Melanie Kors de Movistar, con Carlos Guzmán Cárdenas y con Yelitza Vázquez, que nos ha ayudado en toda la producción editorial. Así que seguimos, esto es solo el comienzo y yo espero que esto termine en una especie de gran evento donde nos escuchemos largamente mucha gente, muchas organizaciones, y donde podamos hacer un frente, por lo menos de opinión, para impedir que la reconstrucción sea otra forma de destrucción y de improvisación. Muchas gracias. Bueno, todos, feliz día, mil bendiciones a todos los que están conectados. Mil gracias. No olviden que esto se grabó y que se las pasaremos a todos ustedes para que lo puedan ver aquellos que no pudieron asistir. Mil bendiciones. Hasta luego.